Esta es una producción de Grupo Fórmula. Sin duda alguna, uno de los momentos más embarazosos durante las mañaneras ocurrió cuando la entonces prácticamente arrancó el gobierno con el presidente López Obrador como secretaria de Economía. Graciela Márquez no pudo leer una cifra de 8 dígitos. Miren, vamos a recordar, tal vez usted lo tiene en la memoria, qué fue lo que ocurrió entonces con Graciela Márquez, secretaria de Economía. Si uno observa cómo son el número total de empresas en México, de acuerdo a la encuesta del INEGI del último trimestre del 2019, hay 12.315.447 millones, número de empresas. Pero la gran mayoría, más del 98%, son microempresas. Es decir, a ver, a las empresas, a lo mejor ustedes alcanzan a ver el número. El número era de 12.315.447. No eran ni 12.300, ni tampoco, no sé de dónde sacó un 1.447 millones de empresas. Esas creo que no las hay en todo el planeta. Mario Di Constanzo, consultor financiero muy prestigioso, pero ahora lo que asombra, Mario, es que esta persona que no pudo leer esa cifra va a estar encargada de las cifras, es decir, de los datos que le dan confiabilidad a este país, no solamente para la toma de decisiones de gobierno, sino también para las inversiones y para el legítimo derecho que tenemos los ciudadanos de enterarnos qué está pasando, cuáles son los datos, no los otros datos, los datos verdaderamente confiables. ¿A qué crees que se debe el nombramiento ahora de Graciela Márquez como presidenta de la Junta Ejecutiva del INEGI, precisamente? Mario, buen día. Ricardo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, efectivamente, como tú lo señalas, desafortunadamente Graciela Márquez, a todas luces, no cumple con los requisitos de ley para ser la presidenta del INEGI. Pero a ver, ¿de ley dices? ¿No estamos hablando de una apreciación sobre su trabajo? No, te voy a leer qué dice el artículo 69 de la ley del INEGI, la ley que le da origen al INEGI y donde se establece pues todo el sistema de información en el país. Pone dos requisitos que desde mi punto de vista no cumple. Primero te dice que quien presida, quien sea integrante de esta Junta de Gobierno, debe ser un profesional distinguido en materias de estadística, de geografía. Creo que es muy claro lo que dice el artículo. Y luego te dice que debe de haber desempeñado por lo menos con 5 años de antelación cargos de alto nivel. Y me parece que en este caso Graciela Márquez no cumple ninguno de estos dos supuestos, incluso más allá de lo que tú mencionas acertadamente, que no pudo leer una cifra de millones y de repente además dio una cantidad que verdaderamente solamente alguien que no tiene noción de las cifras pudo haber dicho que en México hay 12,000 millones de empresas o intentarlo. Sí, cualquiera nos podemos equivocar en la lectura de guarismos, ¿no? Como les dicen también a los números, pero dar por hecho que era cualquiera de las dos cosas, porque se sigue, ni ella ni el presidente rectifican. Primero dice que son nada más 12,000 empresas y luego que son, ¿cuánto? 1.440.000. O sea, es 1.447 millones de empresas. O sea, no tiene idea de lo que está hablando. Efectivamente, entonces, pero si nos vamos ya a lo que dice la ley, vemos que, no hay materia, pues para que se pueda cumplir ese mandato. Luego, hay otras dos razones, yo te diría todavía más importantes. La primera es, ¿por qué le dan el nombramiento a ella? Si dentro de los vicepresidentes actuales que pueden asumir ese cargo, tenemos a un doctor en estadística, un actuario que además es doctor en estadística y que tiene mucha experiencia en el tema. Entonces, ¿Quién es él, Mario?
El doctor de Alba, Ujú. maestro Enrique de Alba, Bueno, ujú. es actuario y doctor en estadística y es vicepresidente, también igual que Graciela, eran vicepresidentes de Junta de Gobierno del INEGI. Yo te preguntaría, ¿a quién pondrías tú? Y supongamos por que ninguno supuesto, lo conoces. Por supuesto, al experto que estás mencionando. Exactamente, digo, finalmente eso es otra cosa que también me llama la atención. Y la última que también a mí me llama mucho la atención, desgraciadamente tengo que comentarlo, Graciela Márquez es esposa de Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel es integrante de la Junta de Gobierno, es subgobernador del Banco de México. ¿Qué hace del Banco de México? Pues trata o procura que la inflación sea lo menos alta posible. ¿Qué hace Graciela Márquez? Mide la inflación. Dime tú si no puede haber un conflicto entre intereses. Por Y a mí supuesto. me parece, Ricardo, que es aquí donde viene este sospechosismo fundado, ¿no? Estoy poniendo a alguien cómodo hacia mí, pues para que las cifras, los datos, porque finalmente el INEGI de lo que se encarga es de producir información, Claro. de producir datos, pues sean un tanto cuanto ad hoc. Es algo que no puedo dejar de pensar y yo creo que quien nos escuche pues no puede dejar de pensarlo. No estoy poniendo al mejor, está de dudosa interpretación, si tiene o no los requisitos, desde mi punto de vista no los tiene, y además tiene una serie de conflictos ahí en los que, digamos, no es el candidato ideal y mucho menos ante las evidencias de la información que tenemos. ¿Cuál es la suposición? Pues lo estoy poniendo aquí porque quiero que los datos no sean tan malos o los datos me favorezcan o los datos pues no golpeen a mi gobierno. Déjame darte un dato rapidísimo. Sí. De acuerdo con la página del INEGI, la inflación de la canasta básica de consumo mínimo, son datos del INEGI, durante la administración del presidente López Obrador ha crecido 115%, es decir, la inflación de la canasta básica, datos del INEGI acumulada es de 115%, y en el último año, de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, de 149%. Yo creo que es un dato que no le gusta al presidente, ¿no? Entonces, de ahí pensamos, y de ahí es donde surge, bueno, está poniendo a alguien cómodo para su gobierno. Pues mira, yo pienso que también le irritó mucho, ¿te acuerdas cuando el INEGI dijo, a ver, hubo tantos muertos en el 18, y luego hubo tantos muertos en el 19, y luego ya en la pandemia hay tantos muertos más que en esos años anteriores? Es obvio que esa nueva mortandad se refiere, no lo dijo en esos términos, pues, pero se refiere a muertos por COVID-19 que no están registrados en hospitales, sino que murieron en su casa, en fin. Yo creo que ese dato no le gustó, porque a partir de ahí todos hemos dicho, y las estimaciones también de adentro y de fuera son en el sentido de que nos han venido engañando con una cifra de 300,000 muertos, cuando realmente ya estas estimaciones, estos datos duros, nos dicen que estamos hablando ya de más de 600,000 muertos, y creo que eso no les hizo gracia. No, sin duda alguna, Ricardo, sin duda alguna, son este tipo de resultados los que pues muestran que al presidente no le gusta que den datos que no son los que él da, ¿no? Así lo mismo le ha sucedido a la Coneval con el tema de pobreza laboral, lo mismo ha sucedido en otro tipo de decisiones, ahí está el tema del INE, y ahí está el tema y de... déjame decirte algo, ¿no crees que este caso de la señora Márquez es una calca de lo que pasó o está pasando todavía en el Banco de México? Tienes un hombre muy prestigioso, Alejandro Díaz de León, con gran experiencia monetaria, dirigió bancos anteriormente, en fin, con una serie de reconocimientos, incluso a nivel internacional, y dices que no lo vas a ratificar, no explicas por qué, y jalas a una subsecretaria pues prácticamente desconocida, una mujer prácticamente desconocida en el ámbito monetario, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora. Igual pasa aquí, me parece, tienes a un hombre que es un experto en estadística, Julio Santaella,
que lo ha hecho muy bien en el INEGI, y en lugar de ratificarlo, improvisas a Graciela Márquez, que no es experta en estadística, como la encargada de la estadística del país. Punto. No, sin duda alguna. Y además yo te diría, le agregaría un elemento adicional, Ricardo. A ver, las cifras no tienen ni color ni corriente. Es decir, no hay cifras neoliberales, no hay cifras comunistas, no hay cifras socialistas, son cifras y datos. Y todavía más en el caso del INEGI, pues lo único que ha dado son las cifras resultado de sus encuestas y de la realidad. Me parece que Julio Santaella había hecho un trabajo impecable, que debía haber desarrollado además muchísima experiencia en el tema, y que en un momento crucial para la economía, en donde la inflación es y será un tema, pues estás poniendo ahí a dos personas cómodas para tu persona. Victoria Oreja en Banco de México, digamos que va a depender de ti o que no te garantice imparcialidad, y del lado de quien mide esta inflación, pues está poniendo prácticamente un incondicional. Me parece que los mensajes son graves, y me parece que es muy grave que empecemos con este tema en un instituto que produce la información, como tú dices, para la toma de decisiones, y que estén cuestionadas en cuanto a su independencia. Es grave, para mí es un retroceso muy importante, pero además un elemento muy importante, está violando la ley. Esto es, yo creo que lo más grave, y se está dando en muchísimos nombramientos, en el INEGI, en el Banco de México, lo habrá en el IPA, porque tampoco cumplen los requisitos, lo ha habido en Banco del Bienestar, porque tampoco ninguno de los directores que ha tenido cumple con estos requisitos de ley, y ahí están los resultados. Y que no se te olvide lo que tú mismo decías, el conflicto de intereses. Evidentemente el conflicto de interés que puede haber, el conflicto entre intereses, y lo cuestionado en cómo van a quedar estas instituciones. Me parece un despropósito lo que está sucediendo, y un mensaje muy grave para la credibilidad del gobierno mexicano. ¿Algo más que puntualizar, Mario? Sí, volver a reiterarte que el estar violando la ley sistemáticamente es un mensaje que debe de preocupar al Poder Legislativo y a muchos mexicanos, porque no se está respetando la ley. Si la ley no me gusta, pues cámbienla, porque lo han hecho en la Cámara de Diputados, pero no la transgredan como lo están haciendo. Mario Di Constanzo, como siempre, gracias por tu participación con nosotros. Estamos al habla, Mario. Gracias, de verdad. Claro que sí, Ricardo. Muy buenos días y un saludo a ti y a todos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.